Comunicación, un continente de culturas. Amigos, hablamos acerca de diabetes a continuación. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 214-8401. Por favor, exclusivamente mensajes al 720-63-589. Cualquier consulta que usted tenga, vamos a estar desarrollando este tema. Por supuesto, síntomas, causas. Usted está padeciendo de este problema de salud. ¿Quiere saber un poquito más acerca de tratamientos? También va a poder comunicarse con nosotros. Hágalo con la confianza, por supuesto, que le brindamos en este queso espacio, doctora Villela. Vamos a hablar de este tema, además de una campaña más adelante, la 8ª campaña de diabetes, en la que usted va a poder conocer y saber si es que podría estar pasando o cursando esta enfermedad, además del inicio de tratamiento, la consulta que es importante con el especialista y todo ello. Más adelante detalles, por supuesto. Vamos a hablar junto al doctor Marco Barrera Herrada, con quien vamos a estar desarrollando este tema y a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy buenos días. Bueno, encantado una vez más de poder participar de su programa. Gracias por acompañarnos. Tenemos un material para todos ustedes. Revisemos lo que es la diabetes y, por supuesto, a partir de ello vamos a ir nosotros resolviendo cada una de sus dudas. Su participación es importante. Veamos. La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. Para comprender la diabetes es importante entender primero el proceso normal por el medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere el alimento. Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y las células hepáticas, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía. Existen 3 tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo. Diabetes tipo 1 se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas no producen la insulina y dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta se desconoce. La diabetes tipo 2 es mucho más común, generalmente se presenta en la edad adulta, pero debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen de esta enfermedad. Con la diabetes tipo 2 el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. Hay otras causas de diabetes y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2. La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. Si uno de sus padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, usted puede tener mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. Entre los síntomas, un nivel alto de azúcar en la sangre puede causar diversos síntomas, por ejemplo, visión borrosa, sed excesiva, fatiga, orina frecuente, hambre y pérdida de peso. Debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente, algunas personas con el nivel alto de azúcar en la sangre no presentan síntomas. Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un periodo de tiempo corto. Las personas pueden estar muy enfermas para el momento del diagnóstico. Después de muchos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios. Estos problemas se conocen como complicaciones de la diabetes e incluyen problemas oculares, úlceras e infecciones en la pierna o el pie, daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil, problemas renales, aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Hablamos sobre diabetes en doctora Villela. Comuníquese con nosotros al 214-8401 y 720-63-589. Abordamos este tema también, ya que el pasado 14 de noviembre era el día de la lucha a nivel internacional contra la diabetes. Sin embargo, en nuestro país inició también el mes de cuidado y protección y prevención, además de esta enfermedad. Se realizan campañas tanto por parte del Ministerio de Salud como también en algunos casos, vamos a mostrarles más adelante, ¿no? Parte de la
todo lo que implica la medicina privada, por así decir, o médicos que también se preocupan por ello, por dar mayor explicación, una amplitud en cuanto a esta temática que se está padeciendo en nuestro país, que es mucho más frecuente y que debemos conocerlo un poquito más. Para empezar, doctor, y lo que decíamos extra cámaras, ¿no? Cuando estábamos viendo el material que hemos preparado para todos nuestros amigos en casa, es importante conocer de forma exacta cuántos tipos de diabetes existen, cuántos otros tal vez están asociados a estadios en diferentes personas también, tanto de forma exclusiva en mujeres como también en mujeres y varones. Sí, claro que sí, es importante hacer la clasificación adecuada de la patología. Bueno, no nos olvidemos que a nivel mundial, a nivel internacional, costó ponerse de acuerdo en esta clasificación. Hasta antes del 97 la OPS decía una cosa, la Asociación Americana de Diabetes decía otra, la Federación decía otra cosa. Hoy por hoy sabemos que esa clasificación incluye 5 diferentes tipos de diabetes, ¿no? 5 en realidad. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil insulino dependiente, la diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto, que generalmente puede tratarse con antidiabéticos orales, la diabetes gestacional, que es la diabetes que se inicia con el embarazo y termina con el embarazo, la diabetes secundaria u otros tipos específicos de diabetes, lo llaman otros, que responde básicamente a enfermedades específicas, a endocrinopatías, a ingerir ciertos medicamentos y a defectos genéticos específicos como las diabetes MODY, que se llama, muy infrecuentes en nuestro medio. Y finalmente la intolerancia a la glucosa, ¿no? Que es la quinta clasificación. ¿Por qué consideramos la intolerancia a la glucosa? Es justamente la prediabetes. Todavía el paciente en ese momento no tiene el diagnóstico, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que incidir y hacer todo lo posible para que ese paciente no pase a tener diabetes, sino más bien podamos retroceder el nivel de glicemia y mantenerlo adecuadamente. En cuanto a las más frecuentes, doctor, nos gustaría que seamos un poquito más específicos en cuanto a las causas, por ejemplo, y más adelante los síntomas también, si es que son diferenciados de acuerdo a cada tipo de diabetes. Sí, claro que sí. Básicamente el 90% de los tipos de diabetes corresponde a la diabetes tipo 2, ¿no? A la diabetes del adulto. Y este tipo de diabetes tiene lo que se llama factores de riesgo. ¿Y a qué conocemos como factores de riesgo, no? ¿Qué van a predisponer para tener diabetes tipo 2? ¿Y cuáles son estos? La obesidad, ¿no? El sobrepeso, el sedentarismo, básicamente la malnutrición, no la desnutrición, sino la malnutrición, el consumo excesivo de grasas saturadas, mantequilla, mayonesa, carne de cerdo, carne de cordero, todo aquello. Los azúcares simples, consumo de azúcares simples, golosinas, repostería en exceso, ¿no? Todo eso va a hacer que se pueda desarrollar la diabetes tipo 2. El sedentarismo, ¿no? Una vida inactiva también es un factor de riesgo de aquello, y básicamente ciertas enfermedades asociadas como la hipertensión, la dislipidemia, etcétera, etcétera, que comparten dentro de la familia de enfermedades crónicas no transmisibles que llamamos. Tenemos una consulta. Adelante, querido Mario, gracias por comunicarse con nosotros. Buen día. Bien, si es que se nos fue la llamada, gracias por comunicarse con nosotros, pero vamos dando respuesta de forma completa a cada una de las consultas, que para empezar iniciamos con la entrevista y más adelante, por supuesto, con las preguntas que van realizando nuestros amigos. En cuanto a la diabetes tipo 1, doctor, quisiéramos también saber un poquito más de ello. ¿Esta sería la hereditaria, la genética? En realidad la diabetes tipo 1, que representa el 10% de los tipos de diabetes, es una diabetes autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el mismo organismo termina destruyendo sus células productoras de insulina, que son las células beta, ¿no? Esto todavía es una hipótesis, es una teoría, ¿no? Se debería a defectos genéticos que causan los virus en el nacimiento del bebé y que ya en la vida infantil o adolescente desarrolla la enfermedad, ¿no? No se tiene todavía una causa ya determinada, pero esta es la teoría más aceptada. Y la diabetes tipo 1 se caracteriza porque los síntomas son mucho más agudos, son mucho más llamativos, ¿no? La sed es mucho más intensa, la orina excesiva por las noches, por ejemplo, se destaca de manera única. La pérdida de peso también en 2 semanas se llega a perder de 6 a 8 kilos, ¿no? Es mucho, definitivamente es mucho más primordial que la diabetes tipo 2, y esta requiere de tratamiento de insulina desde el momento del diagnóstico.
Doctor, en cuanto al tercer tipo de diabetes al que hacíamos referencia, la gestacional, nos decía claramente que se genera o tal vez aparece durante la etapa de la gestación. Esto en la mamá, ¿qué es lo que ocurre con el niño? ¿Va a tener tal vez o va a padecer este tipo de enfermedad más adelante? ¿Es un factor de riesgo el que la mamá haya padecido de este tipo de diabetes durante la etapa de gestación? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y es necesario aclarar a las pacientes. Cuando la paciente tiene diabetes gestacional, es decir, que la paciente estaba totalmente sana antes de embarazarse, presenta diabetes durante su embarazo y acaba con su embarazo, la famosa diabetes gestacional, más que todo va a ser un riesgo para la madre, ¿no? En los próximos 5 a 10 años, esa paciente, esa madre, tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Qué riesgos tiene en su bebé? Básicamente los productos macrosómicos que se llaman, es decir, niños o niñas que nacen por encima de los 4 kilos. Eventualmente podemos tener defectos de tipo cardíaco o de tipo neurológico en el bebé. Y la complicación aguda más frecuente son las hipoglucemias que se producen en ese bebé. Entonces, ni bien nace un paciente de una mamá con diabetes gestacional, tenemos que hacerle un control muy adecuado, porque los bebés no tienen síntomas de hipoglucemia como el adulto. Entonces tenemos que reconocer esos síntomas y darle el apoyo necesario, ¿no? ¿Cuánto riesgo tiene de desarrollar diabetes el bebé? Va a depender de los factores de riesgo que el bebé que el niño o el joven vaya presentando. Obviamente no tiene por qué desarrollar diabetes si tiene una vida activa, si no engorda, si tiene una alimentación adecuada, no tiene por qué desarrollar diabetes. Antes de irnos a la pausa, doctor, por favor, ¿qué es hipoglucemia e hiperglucemia? Sí. O glicemia. La hiperglucemia es el aumento de azúcar en la sangre, ¿no? Y la hipoglucemia es el descenso del azúcar en la sangre por debajo de lo normal. Hablamos sobre diabetes en Doctora Villayala. Saludamos a Silvia, gracias por aguardarnos en línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, doctor. Quería hacerle una consulta. En el mes de julio me detectaron diabetes y mi glucemia estaba en 308. Entonces estaba haciendo un tratamiento hasta el mes de septiembre más o menos, que me dieron metformina de 750 miligramos, 3 por día. Pero he notado, doctor, que a raíz de que estoy tomando esa metformina, mis ojos se tornaron amarillentos y me da náuseas, todo eso me pone mal. Entonces, a partir de este 18 de noviembre, dejé de tomar y me estoy midiendo todos los días. Y obviamente estoy haciendo la dieta que me recomendó el médico. Y está mi glucemia en 113, 120 y no sube de esos parámetros, ¿no?, que me estoy midiendo actualmente. ¿Y tiene algún riesgo que deje de tomar? Muchísimas gracias, Silvia, por realizar su consulta, doctor. Bueno, gracias por la pregunta. Algo muy típico en los pacientes, ¿no? La medicación que siempre prescribimos nosotros al paciente debe cumplirse, ¿no? Justamente ha mejorado, nos comenta la señora que sus glicemias ya están prácticamente normales, pero gracias a ¿qué? A la medicación, ¿no? De dejar la medicación nuevamente va a empezar a tener niveles de glucemia altos, va a volver a llegar a los 300 y más de glucosa en sangre, justamente porque no está tomando la medicación. No nos olvidemos que la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, una vez que se presenta no tiene cura, ¿no? Tiene tratamiento, requiere tratamiento, pero no tiene cura. Es decir, que a no ser que su médico le haya dicho que deje de tomar las tabletas, debe seguir tomando, porque eso es lo que ha hecho que baje el azúcar, ¿no? No debe dejar indiscriminadamente el tratamiento. Ricardo está con nosotros. Adelante, ¿cómo está? Buen día. Muchas gracias al programa y con una consulta al doctor. Adelante. Distinguido doctor, ¿cómo se puede establecer el estado de prediabetes? ¿Cuáles son los valores que podrían demostrar ese estado de prediabetes, doctor? Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Ricardo. Gracias por la pregunta y excelente pregunta a la vez. ¿Qué es la prediabetes? ¿No? La prediabetes muchas veces lo comparamos con el síndrome metabólico, ¿no? ¿Y qué significa esto? La prediabetes son niveles
relativamente altos de azúcar, pero que no llegan al diagnóstico. Si hablamos de valores específicamente, en ayunas menor a 126, ¿no? Menor a 126 y mayor a 100. Y postprandial, que llamamos, es decir, después de las comidas, el valor tiene que ser menor a 200, de 140 a 200. Esto es la prediabetes, todavía no hacemos un diagnóstico. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico de la prediabetes? Que hasta aquí podemos hacer que el paciente no se vuelva diabético, ¿no? Podemos retroceder el estado de la condición del paciente y hacer que con una buena dieta, actividad física y alguna medicación, el paciente jamás debute con diabetes. Y eso es lo que todo médico diabetólogo tratamos de hacer, ¿no? El paciente, una vez que continúa comiendo inadecuadamente, continúa siendo sedentario y demás, y se elevan los niveles de glicemia por encima de 126 en ayunas y por encima de 200 después de las comidas, ya hablamos de diabetes como tal, ¿no? Lo cual ya obviamente requiere un tratamiento de por vida porque no se va a curar. Tenemos otra consulta. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Una pregunta, por favor. Las comidas deben ser marcadas en lo que se refiere al horario, ¿no ve? Y hay un periodo entre las 11, 12 de la noche hasta las 8 de la noche. En ese periodo en realidad no se come absolutamente nada y vienen muchos calambres a veces y baja el azúcar a niveles de 60, 70 que son riesgosos. ¿Qué se debe hacer en ese periodo? Y si deben ser bien marcadas los horarios para la alimentación. Gracias. Gracias. Gracias por comunicarse. También, ¿no? Los horarios de comida, como usted mismo lo decía, tienen que ser lo más estrictos posible, ¿no? No debería haber una variación mayor a media hora, ¿no? Si mi desayuno es 8 de la mañana, máximo podré adelantarme a 7:30 o podré retrasarme a media hora después, pero no debería variar mucho más, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí son frecuentes de acuerdo a qué tratamiento esté recibiendo ese paciente, sí son frecuentes justamente por el periodo largo de estar sin comer, las hipoglucemias, es decir, los bajones de azúcar durante la madrugada. ¿Qué se debe hacer para evitar aquello? Justamente tener una última comida antes de dormir que esté comprendida por carbohidratos complejos, es decir, un carbohidrato que me va a permitir tener un azúcar estable durante toda esa madrugada, ¿no? Y básicamente, ¿a qué nos referimos con carbohidratos complejos? Leche, puede ser mitad de un sándwich pequeño, podemos comer galletas de agua, unas 5 o 6 galletas de agua, un jugo de fruta o la fruta como tal. Generalmente estos son carbohidratos complejos que nos van a permitir tener un azúcar estable durante toda la noche que vamos a dormir. Estamos con Cecilia. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Y hacerle una pregunta al doctor. A mí hace 2 años me ha dado diabetes y hipotiroidismo. Y tengo mucho el problema de tomar las pastillas, levotiroxina me han dado. Uno y otro me han dado la metformina. Entonces hay veces no puedo tomar en la hora que debería tomar porque mis horarios no son exactos por el problema de trabajo y todo eso. Puede ser que cause algún problema más porque tengo mucho dolor en la lumbar, doctor. Es un dolor insoportable, ya me han hecho fisioterapia, todo, pero nada me ayuda, ya no sé qué hacer, doctor. ¿Y cómo debo hacer para poder cambiar el horario de la metformina en especial? Tomo en la mañana media pastilla después del desayuno, una entera después del almuerzo y media después de la cena. Pero generalmente yo hay veces no logro almorzar a la hora. De 1 a 2 de la tarde es mi almuerzo. Eso quería, por favor, que me indique y de repente estará influyendo eso en el dolor o no. Eso quería saber, doctor. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por comunicarse. Ya viene su respuesta. Bueno, claro que sí, señora Cecilia. Básicamente, la metformina es un medicamento que requiere un sustrato. Este sustrato es la comida, ¿no? La metformina, hay más bien una ventaja que tal vez no le explicaron adecuadamente. La metformina no requiere de un horario específico, ¿no? Es decir, que tome cada 8 horas o que tome cada 12 horas, ¿no? Sino la metformina se toma después de comer, ¿no?
Usted desayuna y debe tomar su media pastillita de metformina. Almuerza y toma su pastilla entera de metformina y después de cena hace lo correspondiente, ¿no? No requiere cumplir un horario específico, basta acoplar la metformina a después de las comidas nada más, no tiene que ser estrictamente cumpliendo un horario. Y en este caso hablaba de la lumbalgia, ¿no? Bueno, eso tendría que consultar con su médico porque la lumbalgia no forma parte de los signos y síntomas de la diabetes, ni son efectos secundarios de tomar medicación como la metformina, ¿no? A lo mejor se está asociando o relacionando otro tipo de evento dentro de su salud, ¿no? Damos lectura a los mensajes. Por favor, nos dice, dígame si se debe pedir exámenes de laboratorio para saber si se tiene diabetes o hay que esperar algún síntoma. ¿Cuáles serían los síntomas ante los cuales ya deberíamos preocuparnos y ocuparnos de hacer una consulta con el especialista? Nos dice, muchas gracias. Por favor, ¿cuál es la edad de peligro? Atentamente, Mari, desde la zona norte. Mari, ya viene su respuesta. Gracias por escribirnos. Bueno, sí, claro que sí. La edad de más riesgo hoy por hoy se considera después de los 40 años, ¿no? Después de los 40 años siempre vamos a tener más facilidad de elevación del azúcar, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo siempre les digo a todos los pacientes, a todos los familiares, a todos los vecinos, después de los 40 años deben hacerse su control de glucosa una vez al año, ¿no? Tenga o no tenga diabetes, tenga o no tenga familiares con diabetes, por seguridad, una vez al año un control de glucosa. ¿Qué síntomas tenemos que tener en cuenta en cuanto a la diabetes, a cualquier tipo de diabetes? Básicamente el aumento de la sed, ¿no? Vamos a tener una frecuencia de ingerir líquidos mucho mayor porque el cuerpo no los va a pedir. Por otro lado, el aumento en la frecuencia de orina, ¿no? Generalmente lo que más llama la atención es la orina en las noches, ¿no? Un paciente, qué sé yo, no se levantaba antes a orinar en las noches, ahora sí lo va a empezar a hacer, ¿no? Muchas veces estos síntomas pasan desapercibidos, pero bueno, tenemos que tratar de estar lo más atentos posibles. Por otro lado es la pérdida de peso. Pese a que hay más bien hambre, el paciente come, pero no gana peso, sino al contrario, empieza a decrecer su peso básicamente, y esto va asociado a visión borrosa, en las mujeres más frecuente las infecciones urinarias, puede haber heridas que no cicatrizan. Si nosotros dejamos avanzar mucho más los síntomas, ya habrán parestesias en los miembros inferiores. ¿Qué significa esto? Los adormecimientos, hormigueos o pinchazos en los pies fríos durante las noches. Todos estos son síntomas que muchas veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Si nosotros presentamos alguno de estos síntomas, debemos hacernos un control de la glucemia, ¿no? La pregunta también decía, ¿qué examen nos tendríamos que hacer? La glucemia en ayunas de preferencia, ¿no? Si bien podemos hacerlo a cualquier hora del día, es más fidedigno hacernos una glucemia en ayunas, ¿no? Tenemos a Maribel. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por comunicarse. Buenos días, doctora. A usted también buenos días. Doctor, quería hacerle una pregunta, bueno, dos preguntas en realidad. Doctor, mi esposo ya tiene diabetes y quería saber a qué se debe cuando, claro, él toma todos sus medicamentos, pero a veces él se siente, viene de la calle y dice, todo así medio descompensado, más que todo que digamos, tiene las piernas, doctor. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que le está faltando? Luego, la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer en realidad en general, las personas que debemos cuidarnos para no llegar a esa enfermedad de la diabetes, doctor? Y bueno, quería saber especialmente de mi esposo por qué le ocurre eso. Normalmente se levanta pero no es todos los días, pero hay esa descompensación, doctor. ¿Qué es? ¿Que le baja el azúcar? ¿Y qué debería hacer en ese momento, doctor? Generalmente alguien nos había dicho que tome algo como algo de dulce, como una Coca-Cola. ¿Está bien eso, doctor? Eso quería saber. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Maribel, gracias por comunicarse. Bueno, también dos importantes preguntas, ¿no? Generalmente cuando el paciente con diabetes toma medicación que baje el azúcar, el riesgo es justamente la hipoglucemia, un descenso brusco del azúcar. ¿Qué medicamentos puede causar esto? Básicamente un tratamiento con insulina
y un tratamiento con la famosa glibenclamida, ¿no? De manera general vamos a indicar eso a los pacientes porque son los medicamentos que más usamos en el tratamiento de la diabetes en nuestro medio, ¿no? Los medicamentos que pueden bajar el azúcar son la insulina y la glibenclamida y las que son de su familia, ¿no? La metformina no baja el azúcar. Si el paciente está en tratamiento solamente con metformina, no tiene por qué tener hipoglucemias. Y justamente puede ser uno de los síntomas la pérdida de fuerza. Cuando hay pérdida de fuerza a nivel de las piernas, hay somnolencia, hay irritabilidad, el corazón empieza a latir fuerte, hay sudor, el paciente se pone pálido, todos estos son síntomas de hipoglicemia y eso es una urgencia. ¿Cómo debemos tratar esto? Como la señora indicaba, básicamente tenemos que darle un carbohidrato simple al paciente, es decir, cosas dulces, azúcar, agua con azúcar, un jugo no dietético, un dulce, un chupete, todo esto, porque ese momento el paciente requiere esa cantidad de carbohidratos, ¿no? Porque el azúcar está bastante bajo. El paciente nuevamente va a recuperar el estado normal de condición que tenía previa a la hipoglicemia y es ahí donde determinamos ya no darle nada dulce y volver a la dieta. Y en cuanto a la segunda pregunta que nos hacía la señora, ¿cómo prevenimos la diabetes, ¿no? Es una pregunta muy importante. Básicamente la diabetes tipo 2 es la que podemos prevenir, ¿no? Que es el 90% es decir, es la diabetes más común. Evitando engordar, es lo primero, ¿no? Lo peor que podemos hacer para tener complicaciones no solo del tipo de la diabetes, sino con otras patologías crónicas, es engordar. La obesidad es, vamos a decir, la madre de todas las patologías crónicas, dentro de estas la diabetes, ¿no? Segundo, tener una alimentación adecuada, verduras, vegetales, ensaladas, fibra básicamente, frutas también, ¿no? Y bajar un poco el consumo de carbohidratos y grasas, como habíamos señalado. Una vida activa, ¿no? Tener una rutina de actividad física sería ideal. Muchas veces los pacientes dicen, no, pero yo ya estoy mayor, ya no puedo hacer nada, ¿cómo voy a entrar al gimnasio? Caminar, básicamente caminar. Dejemos un poco la movilidad, dejemos un poco los ascensores, ¿no? Si yo tengo que subir un piso, qué sé yo, 6, 7, lo haré a pie, ¿no? Eso ya es actividad física. Si tengo que ir a X lugar, saldré un poquito más temprano de mi casa, iré a pie, ¿no? O me bajaré unas cuadras antes de la movilidad y luego camino, ¿no? Eso ya es actividad física y también nos va a prevenir en cuanto a las patologías crónicas. Por otro lado, llevar una vida sana. El estrés también hoy por hoy representa un tema importante en la aparición de diabetes, de cualquier tipo de las diabetes, ¿no? Tener una vida lo más tranquila posible, evitar la depresión, la ansiedad, también nos va a ayudar a no llegar a tener esta patología. Últimas consultas, damos lectura. Felicito al programa. Doctor, mi abuelita tiene diabetes hace 10 años. Tiene ahora los pies hinchados. ¿Por qué se da esto? Nos dice, tiene 65 años. Gracias por escribirnos, doctor. Bueno, tener los pies hinchados generalmente pueden ser dos causas, ¿no? Una, la causa renal, ¿no? No nos olvidemos que la diabetes afecta a los riñones y si no ha tenido un buen cuidado de su enfermedad, puede ser que los riñones estén afectados. Y otro, la neuropatía periférica que llamamos, ¿no? Generalmente la neuropatía periférica tiene asociados síntomas como pies muy fríos, calambres y el hormigueo que tiene en estos síntomas. Tengo poliglobulia, nos dice, ¿esto es estar propenso a tener diabetes? Gracias por escribirnos. La poliglobulia como tal o la eritrocitosis que nosotros llamamos no se relaciona con diabetes, ¿no? A lo mejor el paciente tiene poliglobulia por obesidad, ¿no? La obesidad eventualmente, sí hemos dicho, es un factor de riesgo para diabetes, pero la poliglobulia como tal no tiene relación. Buenos días, mi bebé nació con 4 kilogramos, 54 centímetros de estatura, ya tiene 2 años, estuvo con sobrepeso, ahora está adecuado, nos dice qué probabilidad tiene de diabetes y qué pasará conmigo. Gracias por escribirnos. Ok, el riesgo para que la señora desencadene diabetes tipo 2 generalmente sí es bastante alto, el 50% de desarrollo de diabetes tipo 2 en la señora. Que el niño en este caso tenga diabetes tipo 2, como indicábamos hace un rato, depende de si ese niño va a ser obeso o va a estar en su peso, ¿no? Es decir, tenemos dos caminos, ¿no? Si escogemos el camino para que el niño se desarrolle
desarrolle adecuadamente, haga actividad física, no tiene por qué tener diabetes, no tiene mayor riesgo, ¿no? Pero al contrario, si ese niño va a empezar a engordar y todo aquello, va a desarrollar diabetes, ¿no? Buenos días, mi madre tiene diabetes, ahora tiene visión borrosa. ¿Esto tiene cura? Nos dice. Gracias, Olga, por escribirnos. Sí, justamente la visión borrosa nos indica que el azúcar está bastante alto, ¿no? Nos indica que 3 meses atrás ese azúcar ha estado por encima de lo normal, ¿no? Y una vez que regulamos el azúcar, generalmente la vista mejora. Muchas felicidades por el programa. Tengo presión baja, no me gusta el azúcar. Alguna vez me descompensé, dice, incluso una vez por unos segundos no veía nada. Nos dice, no tomo ningún medicamento. Atentamente, Lucila desde la zona sur. Gracias por escribirnos, doctor. Bueno, esto no tiene relación con la patología que estamos tratando, pero a lo mejor el tema de la paciente es la presión baja, ¿no? En esos casos tendríamos que analizar cuáles son las causas y para dar el correcto tratamiento, ¿no? Buenos días, felicidades por su programa. Una pregunta, ¿la diabetes es hereditaria? Nos dice a mi mamá le diagnosticaron diabetes tipo 1. ¿Esto es controlable? ¿Está con tratamiento bajo su nivel? Nos dice, y aún le da mucha sed. ¿Es bueno que tome gran cantidad de agua? Ok, la diabetes tipo 2 sí es hereditaria, ¿no? Si yo tengo un familiar con diabetes tipo 2, yo tengo el riesgo de tener diabetes. La diabetes tipo 1 no es hereditaria, es autoinmune, ¿no? La diabetes tipo 1 aparece antes de los 30 años, ojo con eso, ¿no? Si a su mamá le han diagnosticado diabetes tipo 1, tendrá que haber sido antes de esa etapa de la vida, antes de los 30 años, si no es diabetes tipo 2. Y si es aconsejable que tome agua, sí, bastante agua, ¿no? Cualquier líquido sin azúcar, básicamente. Última pregunta, buenos días, felicitaciones por el programa. Mi mamá fue diagnosticada con glicemia elevada a consecuencia de su reumatismo. Ya tiene 60 años, pero le resulta complicado permanecer estable, ya que los corticoides que toma a consecuencia de sus dolencias no le ayudan mucho. ¿Qué es lo que puedo hacer, por favor, desde Oruro? Le damos las gracias. Gracias por escribirnos. Bueno, básicamente si solo tiene el diagnóstico de artritis reumatoidea, sí tiene que asistir a su médico para que le haga una regulación del manejo de los corticoides. No nos olvidemos que los corticoides son medicamentos que elevan el azúcar y que está en riesgo de tener diabetes. Doctor, ya para ir cerrando, recomendaciones y además información detallada sobre la campaña. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros invitamos a toda la población, el consultorio médico. Desde la parte privada también existimos médicos que queremos llegar a la población. Y en este sentido, nosotros estamos promocionando la 8ª campaña de diabetes, que incluye la consulta, la reconsulta, los laboratorios, incluye la hemoglobina glucosilada. El paciente con diabetes sabe a lo que me estoy refiriendo. Es uno de los exámenes más caros, pero más exactos en cuanto a la diabetes. El examen general de orina, creatinina y el tratamiento, el inicio de tratamiento, todo con 75% de descuento, ¿no? Aparte va a tener su orientación nutricional personalizada y todo aquello. Para eso puede comunicarse con el teléfono 772-02511, ¿no? Repito, el 772-02511. La atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche en la calle Loaiza, en el edificio Mariscal de Ayacucho, piso 7, oficina 708. Gracias por acompañarnos, doctor. Lo esperamos en una próxima. Claro que sí, yo agradecido también de haberme invitado y estamos prestos a retornar. Gracias, doctor. De todas formas, la información detallada también la va a tener en nuestra página, va a encontrar el afiche de la 8ª campaña de diabetes. Mañana hablamos sobre algunas técnicas de rejuvenecimiento también, así que los vamos a estar esperando. Detalles a continuación, ustedes lo tienen en pantallas, el número donde pueden comunicarse para ser parte de esta campaña, si es que tiene los síntomas o si es que tiene el temor de poder estar cursando diabetes. Nos vamos y nos vemos hasta mañana, 8 en punto de la mañana. Gracias por seguirnos durante todos los días, todas las mañanas y los programas especiales también de fin de semana. Este es su espacio, doctora Villayala.